Bueno, pues hoy tenemos a un invitado muy especial. Yo creo que mucha gente va a decir, joder, Carlos, ya habías tardado en hablar de esto, ¿no? A la vista de todo lo que tienes. Pues hoy tenemos una persona que probablemente sepa 1000 veces más que yo. Quizá por eso no he hablado de ello antes. He esperado a que lo haga un profesional. Tenemos a Álvaro de Piva Tattoo. Y bueno, siempre nos gusta que el invitado cuente un poco, pues quién es Álvaro, ¿no? Habrá gente que a lo mejor te conozca, pero algunos no. Y nada, y que nos digas, pues, cómo llegaste hasta aquí. Cuéntanos un poco de tu historia personal. Bueno, mi historia personal es un poco una historia en plan, al principio un poquito como cualquier persona, ¿no? Un poquito, una persona que estaba un poco frustrada, ¿no? Haciendo lo que no le gustaba y ya mucho tiempo intentando pues hacer algo nuevo, ¿no? En plan, voy a ver qué puedo hacer para salir un poco de esta vida, ¿no? ¿Con qué edad era ese momento? Pues fue bastantes años, fueron 12 años, en verdad. Fue una frustración bastante larga. Entonces, yo soy de un pueblo pequeño y como que no tenía tantas posibilidades, aunque ahora veo que sí que las hubiera tenido. Lo que pasa es que en mi cabeza a lo mejor no las veía, ¿sabes? Y eso a veces es un poquito como que hasta que no estás fuera no lo ves. Entonces, al tener tantos años, pues hice así como trabajando en algo que no me gustaba, era como que necesitaba hacer algo pero nunca daba con algo que realmente me funcionara, ¿no? Por curiosidad, ¿cuántos habitantes tenía el pueblo del que tú eres, si se puede saber? Bueno, de donde soy y donde vivo ahora parte de mi tiempo, 7.000 habitantes. Ostras. Sí, y bueno, al final es un pueblo muy pequeñito y como que tiene unas costumbres en plan muy... como es difícil, ¿no? Salir de cuando es un pueblo tan pequeñito, pues como buscarte la vida en algo fuera. Ahora quizás es más fácil por las redes sociales, pero quizá cuando yo era más joven era un poquito más complicado. No era tan complicado ahora viéndolo En desde este punto de perspectiva, vista, ¿no? ¿no? Pero yo sí que lo veía muy difícil. Te falta la referencia de gente que despunte, es como que todo el mundo siempre está igual. 100%. Y siempre todo el mundo hace lo mismo. ¿Cómo era, qué era lo predecible o lo que se esperaba de alguien de este pueblo de 7000 habitantes? Eso es hacer unos pequeños estudios, un grado medio, un grado superior, bueno, universidad, quien fuera bueno para estudiar, ¿no? Y luego pues trabajar en una fábrica del pueblo, tal, que bueno, que es algo que bueno, que tiene un futuro, ¿no? Como era un poquito lo que te vendían antes, algo que tenga salida para tener un futuro, ¿no? Pero fíjate al final por dónde que a mí me gustaba el arte, ¿no? Yo estudié arte. Entonces, con el tiempo al final me he dedicado realmente a lo que me gustaba. Y prácticamente en plan como de rebote. Yo empecé a tatuar como por un hobby, como para decir, bueno, voy a hacer algo relacionado con el arte, pero que me guste, ¿sabes? Que me motive, no dibujar, o porque dibujar ya había dibujado mucho, pintar, que me sigue gustando, pero algo diferente. Y entonces como que empecé a tatuar y fue como en plan, joder, esto me gusta de verdad. Y ya me metí tanto que al final pasó a ser como el 100% de mi tiempo. Ya no tenía hobbies. Mi hobby era tatuar. Y el 100% de mi tiempo era tatuar. Y aún así lo combinaba con el otro trabajo, porque estuve bastantes años combinando el otro trabajo con tatuar. De hecho, estuve como 4 años. Esto es muy interesante porque hay gente que piensa que ese momento en el que decides perseguir un sueño es muy radical y es, pues dejo mi anterior vida y empiezo con esta. Y yo, por ejemplo, a nivel personal me identifico mucho con lo que tú decías porque para mí el paso fue más gradual, más híbrido. Estuve un tiempo mezclando las dos cosas hasta que de repente dices, oye, voy a dedicarme a lo que me gusta porque además ya puedo a nivel de números. Exactamente igual me pasó a mí. Igual. De hecho, pues combinaba, pero llegó un punto que ya que trabajaba como a veces hasta 14 horas al día. Era como, iba de 6 a 2 a trabajar y luego por la tarde a tatuar. Y recuerdo hasta que iba, a lo mejor, el primer estudio que estuve estaba en un pueblo como a media hora de camino. Iba como media hora de camino, tatuaba toda la tarde y volvía y a veces llegaba como a las 12, las 12:30 de la noche. ¿Cómo estructurabas, por ejemplo, tu vida personal pero financiera en ese sentido? O sea, ¿aprovechabas lo que te iba dando el tatuaje para reinvertirlo? ¿Ahorrabas de lo que ganabas? ¿Cómo era eso? Así. Es que, o sea, Yo estoy hablando un poco de lo que yo hice, ¿no? Pero pues es que yo en verdad es un poco así. De hecho, a veces me preguntan y me dicen, ¿cómo empezaste tú en el tatu? Y digo, pues yo tenía mi trabajo que me permitía vivir y todo, absolutamente todo lo que ganaba de tatuar, todo lo reinvertía. En plan, por ejemplo, si necesitaba una máquina, pues tatuaba y me compraba una máquina mejor.
Y por curiosidad, ¿cuál sería la inversión inicial de empezar a tatuar? Algo muy Sí, amateur. el kit básico. Un kit básico en plan para poder empezar a tatuar no es una inversión muy fuerte, en verdad. Por a lo mejor con 500 euros puedes tener un kit básico para tatuar. Lo más difícil yo creo que, o lo más caro, son los conocimientos. Porque al final adquirir los conocimientos conlleva un tiempo o un gasto en seminarios, en pagar a profesionales para que te enseñen, ¿no? Entonces, casi que lo más caro en este mundo es un poco eso, ¿no? Porque al final el material, puedes comprarte una máquina muy buena por 1.000 euros. Y 1.000 euros no es una gran inversión. Entonces, puedes comprar una buena tinta por 40 euros, pues, ¿sabes? Entonces, no es una inversión muy fuerte. Pero claro, para tú tener un buen nivel, porque al final la ley que rige en el mundo es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si tú quieres tener demanda más que oferta, pues al final tienes que ser bueno, tienes que distinguirte de los demás. Entonces, al final, lo que necesitas es tener unos conocimientos y, por decirlo de alguna manera, tatuar, ya no digo mejor que otro, ¿vale? Pero tatuar de una manera que a la gente pues, le guste tu trabajo y pues te escriba, ¿no? O quiera tatuarse contigo. Entonces, al final un poquito más, lo más caro son los conocimientos, por decirlo de alguna manera, en el mundo del tatu. ¿Y de inicio cómo hiciste para darte a conocer? En el sentido de, ¿cuáles fueron tus primeros clientes? ¿Un amigo? ¿Conocido? Sí. Bueno, por Que ejemplo... fiarte de tu primer tatuaje. Sí, a ver, los primeros sí que eran amigos y bueno, pues ya sabes, al final un poco al principio es como que no controlas profundidades, no controlas tal, por mucho que sepas dibujar, es como algo muy diferente. Y bueno, los pobres pues fueron los conejillos de Indias que... Pero a cambio se tatúan gratis. Sí. Es que yo he sido ese amigo para mis amigos tatuadores, entonces muchas piezas que tengo no me costaron. Pero además, en el fondo, desde mi lado, como cliente primerizo de estos tatuadores, muchas veces me dicen, no, repásate esto, bórratelo tal, y es como, no, o sea, a mí personalmente me gusta porque además veo la progresión de algunos de esos amigos y digo, joder, increíble, ¿no? O sea, todo empezó ahí. Sí, encima es como que tú llevas en plan una parte de la historia, ¿no? De la carrera de ese tatuador. En verdad es curioso, está guay. Qué bueno. Hay una cosa que a mí me da mucha curiosidad porque hablabas de cómo al final el kit que te puedes comprar, 500 euros y 1.000 euros es un dinero, pero más o menos está al alcance de todo el mundo. Pero en un pueblo de 7.000 habitantes no se aprende a tatuar bien. Yo creo que tú tuviste que viajar mucho, ¿no? Además, creo que eso está muy relacionado con el punto actual a nivel profesional, que lo hablaremos más adelante. Si quieres, cuenta un poco cómo fue eso, o sea, cómo saliste de tu pueblo Del pueblo, ¿no? A tatuar fuera. Sí. Pues yo estaba un poquito, o sea, cuando llevaba combinando los dos trabajos estaba un poquito estancado, ¿no? Porque llevaba varios años tatuando y es como que, aunque tú aprendas en plan por internet o tal, llega un punto que no avanzas, ¿no? Entonces ya me planteé un poco salir a convenciones. Las convenciones me ayudaron a conocer a mucha gente, porque por suerte la primera convención que fui pues hice una pieza muy buena, el cliente se dejó hacer una pieza muy guapa y eso me ayudó a que mucha gente ya me viniera a mí, ¿no? Entonces, a raíz de ahí me empezaron a salir como muchos... En el mundo del tatu se llama guest, un guest spot, que es como una colaboración, ¿no? Entonces, me decían, bueno, ven a tatuar a mi estudio, tú te llevas un porcentaje, el estudio se lleva otro porcentaje y al final, pues nosotros te metemos los clientes, viajas y, bueno, en un principio dije, necesito salir y ver cosas nuevas. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a salir, empiezas a coincidir con otros artistas. Y ahí es cuando tú realmente dices, hostia, este lo hace esto así, y yo no sabía cómo hacerlo, este lo hace así, este lo hace así. Y entonces es como que aprendes en plan brutal. Entonces yo tuve la suerte que me pilló un poquito al principio del mundo del tatu, de los guests. Entonces como que empecé a hacer guest muy a menudo y coincidía con grandes artistas. Entonces, claro, yo aprendía súper rápido porque yo estaba obsesionado. Era como en plan mi mundo. Y coincidía con uno muy bueno. Entonces, hostia, esto lo hace así, qué grande. Y coincidía con otro, joder, pues esto lo hace así. Y al final, de tanto ver cómo hace uno y cómo hace otro, pues en verdad evolucioné muy rápido durante un tiempo. Porque cuando estás parado, al ver todas esas dudas que yo tenía, fue como, hostia, todo esto no sabía que se podía hacer así. Y fue súper rápido. Encima me pilló también un poquito la época tecnológica
Y ya fue el iPad, todo, y fue como en plan todo súper fluido, ¿no? Fue bastante rápido. Y ahí ya, pues, como aprendí bastante en ese tiempo, eso me permitió también viajar fuera de España. Entonces ya con eso ya fue como, a lo mejor de estar en un pueblo a luego estar viajando, tatuando por donde quería, ¿no? Entonces fue como un choque algo que para mí era como no me lo creía, ¿sabes? Pero sí es cierto que fue tan rápido, ¿sabes? Que era como en plan, no llegaba a asimilarlo, ¿sabes? Es que además la época en la que creo tú te formas y comienza el despegue de tu carrera ha sido una época muy buena para el mundo del tatu porque se empezó a masificar bastante. O sea, yo por ejemplo a nivel mío personal, sí que cuando me empecé a tatuar y eso, pues todavía la familia y todo esto te lo criticaban, pero yo sí que empezaba a ver como gente muy guay, llena de tatus, en buenos puestos o con roles que a lo mejor antes hubieses dicho, no, el tatuaje es de uno que ha estado en la cárcel. Yo también creo que en ese sentido la publicidad ha hecho mucho. El coger a muchos modelos, tatuados, Correcto. muchas marcas, lo ha hecho muy generalizado. Y al hilo de esto te quería preguntar, porque esto si no nos lo van a preguntar luego a nosotros, ¿cómo es el mundo del tatuaje en términos de dinero? O sea, y creo que esa más fue una época muy buena, pues yo veía amigos míos que pasaron de pues, tener un curro de mierda a, además lo que tú decías, invertir mucho en viajes y que no es precisamente algo barato. Sí, sí. El mundo del tatu, en verdad, esto es algo que a mí me gustaría un poco cambiar, ¿vale? Porque veo mucho, en redes sociales veo como mucho el tema del tatuador como que vacilando, ¿no? Un poquito de, por decirlo de alguna manera, de dinero, de viajes o tal. Y en verdad yo creo que los tatuadores en plan que estamos ahora en plan como teniendo un buen nivel o un poquito más nombre, deberíamos de cambiar este concepto y educar a los que vienen ahora, porque me gustaría más que fuera algo más artístico, no tan en plan como económico, ¿sabes? Porque ha llegado un punto que mucha gente me pregunta en plan, quiero ser o me preguntan, no, me dicen, quiero ser tatuador porque, joder, te va guay o ganas pasta o tal. Se gana bien, porque si tú tienes un trabajo, si tú eres carpintero y eres bueno, vas a ganar bien. Entonces, si tú eres tatuador y eres bueno, vas a ganar bien. Entonces, pero ese concepto debería de cambiar un poco en las nuevas generaciones que vienen y deberían de pillarlo un poquito más como el tema artístico que el tema monetario. Aún así, el tema del tatu es bastante rentable porque tu inversión a nivel de material no es muy fuerte. Entonces, al la inversión no ser tan fuerte, tú lo que estás vendiendo es como tu saber hacer. Entonces, tu saber hacer, pues el margen es mucho más amplio. Correcto. A no ser que le metas unos costes fijos muy grandes de una infraestructura muy grande, pero al final teniendo, digamos que ese margen de inversión inicial pequeña, amortizar rápidamente, pues te puedes complicar la vida más fácilmente. Yo creo que esto que ha comentado Álvaro es extensible a muchas profesiones, especialmente a las digitales. A nosotros también nos pasa eso, ¿no? Sí. Hay una parte de especulación, hay una parte de, yo veo que tú ganas mucho con esto, quiero hacerlo, pero lo que ocurre es que normalmente, y nosotros lo vemos, ¿no? Porque pues por suerte y por la profesión que tenemos, charlamos con un montón de emprendedores y de gente que ha triunfado, lo que ha hecho le va bien. Lo que es común en todas estas personas es esa pasión irrefrenable, ¿no? O sea, esa capacidad para pegarte 4 años trabajando después de tu curro de verdad, tiene más que ver con lo que ganas o dejas de ganar que el nicho en sí. Porque seguramente muchos chicos se meten a esto pensando a lo mejor solo en el dinero y como en realidad no les gusta, no van a ser capaces de progresar a ese nivel. Sí, sí, tal cual. O sea, si a ti algo no te apasiona, o sea, no vas a ser bueno en eso, sea lo que sea, o sea tatuador o sea jardinero, ¿sabes? O sea, si tú eres un jardinero increíble, pues puedes ser un jardinero que te vaya muy bien y disfrutar lo que te gusta. Y si eres tatuador, al final es igual. O sea, si a ti te gusta lo que haces, es que vas a ser bueno sí o sí. O sea, y al final a ti te gusta lo que haces, estás obsesionado con lo que haces y te juntas con gente que le gusta lo que hace, es que eso tiene que salir bien 100%, porque al final es un círculo que tiene que salir bien porque al final vas a mejorar y estás como entre... Al final, yo por ejemplo siempre he intentado moverme entre los mejores, los que más me gustan. Que eso ahora luego hablaremos, gracias al estudio de Suiza, pues es posible, ¿no? Entonces,
yo he invitado a los tatuadores que más me gustan a mí, entonces yo voy cuando van ellos. Por curiosidad, ¿quiénes tienes de referentes? Pues a mí me gusta mucho un colombiano que se llama Hernán Yepes, que estuve hace poco tatuando con él. Luego también hay muchos tatuadores en plan que ese, por ejemplo, ese referente en realismo, pero él hace surrealismo. Y me encanta, porque además lo conocí, fue una persona súper interesante, que tenía un concepto súper diferente a lo que estaba viendo últimamente en España, ¿no? Y eso era algo que yo quería ver, porque en España ha habido mucho tiempo, como bien estamos hablando antes, del tema del dinero. Entonces, ha llegado un punto que el tema artístico como que ha quedado atrás. Y entonces, sí, hay mucha gente que hace buenas piezas, te hacen una cara bonita o tal, que eso está perfecto. Pero el tema artístico como que había quedado en segundo plano. Y al conocer a gente así es como que, hostia. Sí, digamos que es el cambiar el concepto de yo llego aquí, hazme esto, cópiame esto, a yo me siento contigo y creo algo original con un trasfondo artístico. Es un poco ese enfoque, ¿no? Y sobre todo yo creo el propio desarrollo del artista como artista, porque hay una cosa que la gente a veces le choca, esto seguro que os pasa, que viene como con una idea muy muy definida y no quiere dejar margen al artista para tatuar. Sin embargo, cuando tienes nombre, pues ocurre un poco lo contrario, que yo creo que es lo bonito también, que la gente va al artista porque aprecia su obra. A ver, en realidad si lo extrapolas a otros artes sería como un insulto. Es como si tú le llegas y claro, tú imagínate un pintor decirle, no, yo es que he pensado que quiero esto así, asá. Sí. Y por profundizar más en este tema y entrar en ese plano como más filosófico, para Álvaro de Piva Tattoo, ¿qué es el tatuaje? O sea, esa parte como más Yo ahora, filosófica. Sí. a día de hoy, en verdad lo que estoy intentando es como representar un poco la vivencia de mis clientes. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Es algo que es un poquito difícil, pero ahora llevo un tiempo intentando hacerlo, ¿no? En plan, tú, por ejemplo, quieres hacerte un tatuaje porque es algo cool, es algo bonito, es algo... Y te quieres tatuar conmigo porque realmente te va a quedar bien, ¿vale? Pero yo quiero llevarlo un poquito más allá. Yo quiero representar en tu tatuaje, que va a quedar bonito y que va a estar bien hecho, tus vivencias. Entonces, tú, por ejemplo, me dices, pues mira, yo de pequeño estuve muy mal porque no me dejaban crecer, tal. Pues todo eso, yo hago un meeting con el cliente y me cuenta todas sus vivencias. Y con eso yo ya preparo un tatuaje. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves el tatuaje, a día de hoy todas las piezas que estoy haciendo últimas tienen una historia muy fuerte detrás. No es solo en plan, pues vamos a hacer aquí una cara de que también te digo que está muy bien, ¿sabes? Cada uno puede tatuar en que quede bien y tal, lo que quiera. Pero yo quiero ir un poco más allá y quiero que la gente lleve algo representado en plan de su historia. Entonces, quiero que cuando lo vean te puedan decir, ¿qué llevas ahí? Hostia, está guapo, ¿sabes? Pero diga, sí, pero es que aquí, este soy yo, esto es el problema que me pasó en la vida, ahora estoy aquí, ahora, ¿sabes? Y entonces, en ese brazo, por ejemplo, que esté tu historia de tu vida contada. Sí. Entonces, eso es lo que yo estoy intentando hacer ahora, dándole un poco una vuelta. Que no sea solo en plan, voy a hacer un tatuaje y lo voy a hacer bien. Que realmente me sienta motivado, en plan, a ir a decir, hostia, voy a currar y voy a hacer una cosa brutal, ¿sabes? No solo voy a hacerlo bien y ya está. Yo, por ejemplo, ahí a título personal, lo veo también de una manera muy parecida. O sea, para mí los tatus, más allá de la estética, representan, quizá por eso, por lo que no quería borrarme piezas anteriores y tal, aunque a lo mejor estéticamente no sean las más bonitas, pero siento que cuentan una parte de mí y que son parte de mí. Y de hecho muchas veces cuando me preguntan sobre el significado de los tatuajes hay gente que no le gusta, pero yo le digo que es algo que lo tengo reservado. A lo mejor es algo que me gusta contar. A lo mejor hay una persona que le cuento sobre uno y a otra no le cuento el significado de otro. Y yo lo veo también muy así. O sea, y lo que tú haces mola el doble porque es... Yo te cuento la vivencia y tú haces como artista la interpretación. Claro, es que eso en verdad para mí ahora es... Sí, porque también yo creo que a nivel de cliente muchas veces no sabes del todo cómo puedes representar ciertas cosas. Y a lo mejor te vienes y le cuentas todo lo que es tu historia y te coge el artista y te lo plasma y dices, wow, eso sí es lo que quiero, sí, lo entiendo. Pero a lo mejor tú no eres capaz de materializarlo en una obra, por así decirlo. Pero muchas veces también es culpa nuestra del tatuador porque no hemos educado al cliente a que sepa eso. No es culpa del cliente a veces. Porque muchas veces, quiero esto. Y yo, sí, pero vamos a ver, yo te puedo hacer esto, pero te puedo hacer esto. Y podemos hacer algo mucho más guapo. Yo creo que hay una parte de educación con la gente. La gente no tiene como ese conocimiento del sector y al final lo ve como un simple retoque estético, por decirlo. Quiero que me hagas esto.
Si lo vieran con esa profundidad y se educara mucho más en la gente en ello, yo creo que, vamos, crecería un montón en ese sentido. Tal cual. Y que aparte que eso lo hace tener mucha más profundidad. Es como si tú, no sé, si tú dijeses, yo he pintado este cuadro simplemente porque me gustan los colores. Pues bueno, que está bien, ¿eh? Que es totalmente respetable, pero al final el tatuaje es una modificación que haces en tu cuerpo para toda la vida. Entonces, que sea una modificación simplemente estética, pudiendo ser estética y significar algo más. Y original. Exacto. A mí me parece que es un mejor trato, ¿no? O sea, quiero decir, te llevas más por el mismo precio. Sí, sí. Viéndolo de una manera así como muy... Sí, sí, además eso es lo que quiero un poco. Por eso decía antes el tema de reeducar a la gente. También a los clientes, pero también a los tatuadores que vienen, porque realmente podemos hacer algo muy guapo, ¿sabes? No solo, en plan, seguir con el tema de, hoy voy a ganar tanto y ya está, ¿sabes? Y oye, has comentado cosas muy interesantes sobre sitios como es Suiza, como es Miami. Cuéntanos un poco más cómo se da ese salto y todo lo que traes entre manos para pasar de un pueblo de 7.000 habitantes a un sitio como Suiza, ¿no? Más bien desde una cochera a Suiza. Porque eso Bueno, tiene más es marketing. verdad, es verdad. Eso se nos ha olvidado contarlo. El sitio en el que estamos grabando esto es una cochera. Pondremos un vídeo por aquí para que lo veáis. Y, joder, es que es un vídeo, yo creo, casi de estos como de motivación, ¿no? Porque ves cómo se empieza ahí de la nada y ahora además todo este plan de expansión. Y coméntanos un poco cómo ha sido eso y qué siguientes pasos va a dar Pivot Tattoo. Sí, yo empecé en la cochera, pero en la cochera de mis padres, en una habitacioncita en plan muy cutre, ¿no? Y bueno, casualmente he vuelto a otra cochera, porque, bueno, la he arreglado, pero es otra cochera, pero es un estudio, pero era en su día una cochera, ¿no? Y bueno, el tema de expansionarme, de ir a Suiza, ¿no? Por ejemplo, fue cuando yo empecé a ir a trabajar a Suiza. Al principio me sentía muy mal cuando iba a Suiza, porque estaba como un poco a disgusto, ¿no? Entonces, cuando iba a un estudio y estaba a disgusto, era como que me hacía a mí mismo una pregunta. Digo, tío, yo vengo aquí a trabajar y el trato no es el que yo esperaba. No me he sentido en plan como en otros estudios, ¿no? Me sentí un poco más como una pieza, como una persona en la revolución industrial, ¿sabes? Como en plan, tú vas, haces tu trabajo como máquina y toma tu dinero y a casa. ¿Y esto solo tatuando en Suiza? Eso me pasó en Suiza. Entonces, por eso yo me planteé en plan cambiar ese concepto. En plan, joder, ¿por qué va a ir la gente a Suiza a trabajar solo por dinero? Que obviamente también, ¿sabes? Pero ¿por qué no va a ir y se va a sentir a gusto? Y va a estar en un sitio guay. Van a ver una colaboración entre artistas, en plan... Como hablábamos bien antes, en plan como un vínculo entre gente, ¿no? Entre un montón de gente que es un poquito también lo que hacéis vosotros, ¿no? En plan que haya esa cooperación entre todos que va a hacer que crezcamos artísticamente. ¿Hay mucha diferencia de precio entre un tatuaje en Suiza y España? Sí. Sí, aproximadamente el doble. Dependiendo del nivel que tengas. Pero aproximadamente el doble. Que eso también hace que los artistas puedan ir a Suiza y que cuando salgan de su estudio, de su propio estudio, les permita o ganar más o al menos quedarse igual. Que eso es un problema que yo vi en España y también eso es como una parte también de lo que quise hacer en Suiza. Para que los artistas pudieran salir a trabajar y no perdieran dinero. Porque cuando vas de guest, claro, el coste de estar allí y todo eso corre de tu cuenta. Claro, cuando tú vas de guest el coste corre de tu cuenta, pero más o menos tú echas una estimación que en un día pues sacará sobre unos 1.000 euros o 1.000 francos. Claro, porque ahí lo que haces, al final el formato de guest es que tú hablas con un estudio o te invitan, ¿no? Y programas, ellos a su red de clientes entiendo que les dicen, oye, va a estar Álvaro, este es su trabajo, pum, 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 y eso te lo organizas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura un guest? Depende porque muchas veces, sobre todo en Suiza, los clientes no son en plan, no es como aquí, los suizos son un poquito más conservadores. Entonces necesitas como ir una vez, que te conozcan, y así vas haciendo como una cartera de clientes. Entonces tú ya vas lo que tú quieras. Hay gente que quiere venir, por ejemplo, de guest una semana, hay gente que quiere venir 2. Entonces depende un poquito de lo que tú hayas conseguido también crear, porque al final
si tú tratas bien a los clientes, haces un buen trabajo, todo, pues más clientes vas a tener. Si vas y, aunque seas bueno, ¿sabes? No tienes un buen trato, no tienes tal, los suizos son un poco diferentes en eso. No es es bastante diferente Suiza de España. Y por ejemplo, para este modelo de los guest, ¿no sería interesante que el propio estudio pudiese alojar o se hace? Sí, se hace también. A ver, yo creo recordar de mis amigos y tal que alguna vez cuando empezaban a hacer guest, pues típico que te quedas en casa del tatuador y así ahorras, ¿no? Y estás tatuando. Pero más allá de eso, no sé cómo... Sí, se puede hacer varios modelos. Normalmente el modelo, cuando yo empecé a ir a Suiza, es verdad que el estudio te alojaba, pero por un precio, ¿no? Entonces el estudio hacía como un business por parte de lo que es el tatu y un business por parte del alojamiento. ¿Qué pasa? Que ahí hacían como un doble negocio, ¿no? Entonces salían ganando, pero ¿qué pasa? Que si no tienes tanto trabajo como para tener tantos tatuadores alojados, pues al final también los costes de una vivienda en Suiza son muy altos. Entonces al final como que muchos estudios dejaron de hacer eso, porque a veces decían, bueno, a lo mejor entre el año el balance no me compensa. Entonces lo que estamos haciendo ahora los estudios de Suiza es buscamos un deal con los hoteles y entonces conseguimos un precio más barato, ¿no? Entonces el tatuador puede quedarse a un precio más barato. Pero aún así le es bastante rentable. Y Álvaro, nosotros como eso, siempre estamos muy orientados al mundo de negocio, una de las patas más importantes es la escalabilidad. O sea, y creo que tú eres un buen ejemplo de ello. ¿Cómo estás escalando el negocio? Y no sé, igual para alguien que se quiere dedicar a esto, o que tiene un tatuaje, perdón, un estudio de tatuaje, pero no ha pensado en escalar, ¿qué podrías contarnos de esto? Yo siempre, todo esto lo trato siempre del tema de la pasión, ¿no? Hacia lo que yo hago. Entonces, sé que si a lo mejor lo enfocara un poco más de negocio en algunas partes, sé que podría ser aún mejor. Pero en eso soy como un poquito en plan tradicional. Quiero que en verdad la gente nos conozca realmente porque lo hacemos muy bien, ¿sabes? Sí que es cierto que, bueno, obviamente a día de hoy tienes que tener, tienes que tener blogs, tienes que tener, obviamente, redes sociales, una buena página web, tienes que tener que el cliente tenga una experiencia antes de ser cliente, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos, pero sé que lo podemos mejorar mucho. Pero lo que queremos siempre es como que lo que llevamos, por ejemplo, nosotros a Suiza, los tatuadores que llevamos, que sean buenos profesionales y buenas personas. Entonces, eso está haciendo que, por ejemplo, que nuestro negocio sea lento, pero que las bases sean fuertes. Porque lo que no quiero tampoco es que un negocio me crezca muy rápido y que las bases sean como en plan muy inestables y que sea como, uff, sí, ahora gano un montón, ahora, ¿sabes? Es como que en eso soy un poco tradicional, sé que lo podría hacer mejor, pero sí que es verdad que me gusta que sea así. Y por ejemplo, en Miami también estoy creando también como una comunidad, ¿sabes? De clientes antes de tener yo algo en plan rollo, decir, bueno, voy a montar esto ya al 100% porque ya esto quiero que sea mío y entonces prefiero antes hacer algo que la gente te conozca, que empiece a hablar de ti y todo eso, que vea los trabajos y con el tiempo al final eso llega. Al final, si lo escalas de otra manera, pues sé que puede ser más rápido, pero al final quiero que sea un poco más así, un poco el tradicional boca a boca apoyado con lo otro, ¿no? Además que en el caso del equipo, yo creo que, por ejemplo, en el caso de un tatuador, ya no es solo el hecho de que tatúe bien, sino que pasas muchísimo tiempo con el cliente y también es la experiencia del cliente. Si tú te sientes cómodo con ese tatuador y encima te tatúa bien y tienes ese vínculo como más emocional, te llama muchísimo más a repetir que una relación como muy fría, ¿no? De voy ahí, tatúo, adiós. Sí, yo creo que también eso es muy importante. No, 100%. Yo muchas veces los clientes me dicen, joder, qué bien, tío, hemos hablado, te he podido contar mi idea, porque muchas veces, por ejemplo, aquí en España a lo mejor los tatuadores, bueno, habrá que escuchen y otros que no, pero por lo que yo veo sí que escuchan más. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, a veces los clientes me preguntan, pero ¿te puedo decir yo lo que quiero? Y digo, ¿cómo que sí me puedes decir lo que quieres? Me tienes que decir lo que quieres, ¿sabes? Y dice, no, es que me han tatuado y me han hecho el tatuaje, le he dicho, quiero un león. Es que me ha hecho un león el que la ha querido y ya está, ¿sabes? Y digo, joder,
también, supongo que también porque en Estados Unidos también como que el concepto del tatuaje lleva muchos más años y es como que el tatuador no se lo ha tenido que trabajar tanto como para tener esa clientela, ¿no? Porque como está mucho más arraigado es como más fácil. Pero en verdad, si llegamos y cambiamos todo este concepto, realmente el tatuador que realmente va a progresar o va a cambiar este mundo del tatu va a ser el tatuador que realmente le apasione y diga, esto lo quiero hacer, algo diferente y algo que el cliente se lo vea y diga, yo quiero, o sea, este tío me ha entendido, ha sabido lo que quiero, o sea, desde su estilo ha sabido lo que yo quiero representar y aquí lo tengo, ¿no? ¿Y cuál es el estilo que más te gustaría y el que menos? ¿Qué más me gustaría? Yo lo que hago ahora es un poco black and grey y lo que quiero hacer es un poco representativo, ¿no? Lo que estoy diciendo un poco de representar. Pero es todo black and grey o blanco y negro, ¿no? Porque he hecho tatuajes en otros estilos, me gustan, pero al final un poco el que más cómodo me siento y el que más me gusta y al final porque me buscan los clientes es un poco esto, ¿no? Y el que menos no sé decirte, porque al final a mí es que me gusta el tatu en sí. Quizás te puedo decir, me aburriría hacer, por ejemplo, un blackout. No quiero decir que sea feo, me gusta verlo, pero me aburriría hacerlo, ¿no? La realización, aunque técnicamente es algo que es brutal, porque al final es algo que dices, joder, tío, es que es difícil de hacer, pero me aburriría, ¿no? Porque ya no tendría que ser tan creativo, ¿no? Sí, es como algo más uniforme. Te tienes que centrar más en cómo hacerlo y no tanto en el detalle y demás. Sí, como en la parte técnica y no tanto en la parte artística, que es un poco lo que me gusta. Y Álvaro, así como curiosidad, ¿podrías contarnos, no sé, mejor o experiencia más divertida con un cliente y luego la contraria, ¿no? Peor experiencia, si se puede contar, Sí, sí. anonimizando lo más posible al cliente. Sí, pero te voy a contar la peor, porque tengo que pensar acerca de la más divertida. Pero la peor fue en Suiza, fue un... No nos va a entender. Sí. Fue una clienta que cuando empezamos a tatuar, en plan, olía muy mal, ¿sabes? Y yo era como en plan, fue antes del COVID, ¿sabes? Y claro, nosotros tenemos mascarillas en los estudios, pero y fue como... Ni aún así, ¿no? Y era como en plan, wow, voy a ponerme una mascarilla, ¿sabes? Y claro, la mujer pues se dio cuenta, pero bueno, también se tenía que haber dado cuenta que olía muy mal. ¿Dónde era el tatuaje? Aquí, en la pierna, Hostia. como en el lateral. Pero ahí no quedó la cosa. El tema está en que yo pues, le puse el calco, empecé a tatuar y yo vi que tenía como unas pecas, ¿sabes? Pero unas pecas así como si fueran unos granitos, era una peca, ¿no? Y yo dije, pues, yo no sé lo que es esto, pero debe ser granos o algo. Digo, voy a ponerse en un sitio que no toque ningún grano de estos y ya está, para que no se estropee luego. Y claro, yo empecé a tatuar y guay, olía fatal, fatal. Y venía, me acuerdo, el shop manager y me decía, loco, eso huele a meado de gato. Y yo me moría, claro. El otro no entendía, pero el shop manager hablaba español. Y yo en plan, uff, loco, tío, yo no sé lo que es, pero sí, que mi padre tiene gatos y no sé qué huele a eso y tal. Y yo, guau. Y yo empecé a tatuar y al rato empezó a saltarle como los granos esos. Le saltaban como en costras y yo digo, ¿qué mierda es esto, tío? Y yo... Eran como ronchas de Eran mierda, hongos, ¿no? loco. Hongos. Hongos. Y yo, Dios santo, mierda. Bueno, vosotros vais bastante bien protegidos, pero eso es Sí, un loco. problema higiénico. Uy, pero aún así, aunque lleven manga, guantes, Por ¿sabes? curiosidad, ¿curó bien el tatuaje? Uy, no lo sé. No sé. Yo no le dije que volviera a venir, no voy a hacer que volviera a venir sin ducharse o algo, ¿sabes? Wow. Bueno, pues, ¿ves? Ha sido la peor y la más divertida quizá. Hostia, pero fue, wow, cuando salí ese día fue como en plan, ¿qué coño ha pasado hoy? Pero fue gracioso, además nos partimos el culo aún a día de hoy. Claro, es que, joder, es otro nivel eso, ¿no? De no higiene. Loco. Y Yo no tener he el visto pulso eso. ahí bien con... Sí. No, bueno, en todos los trabajos a veces puedes tener un día difícil, ¿no? Pero es que me entiendo que además un estudio de tatuajes, que es un sitio que tiene que estar muy pulcro a nivel de, pues eso, sanitario, supongo que vamos, que aquel día limpiaríais con lejía. Joder, ¿no? Se limpia ya todos los días con lejía y se hace súper bien, pero wow. Ese día, en plan, además echamos un mogollón de ambientador cuando acabamos y era como, joder, tío. Y me acuerdo, el hermano llorándome, enhorabuena, has podido acabar el tatuaje. Y yo, ya, tío. Qué día, por favor. La verdad es que no se me olvidará nunca. Una experiencia divertida, ¿te acuerdas de alguna?
divertidas. O algún tatuaje así que haya sido muy loco, algo que hayas tenido que hacer a nivel de trabajo que hayas dicho, hostia. Esto lo voy a contar y a lo mejor mi cliente si lo escucha me mata, pero... Le hemos presionado mucho para que lo hiciera. Bueno, Billy, si estás escuchando esto, lo siento. Tenía un cliente que era inglés y bueno, él vivía una parte del tiempo fuera y otra parte aquí. Y quería hacerse toda esta parte, ¿no? ¿Cómo? Toda la parte de la cabeza desde aquí atrás hasta aquí adelante. Hasta adelante. Era calvo, quería ponerse Sí, un sí, blackout en la calva. Era calvo y bueno, aparte se rapaba él a posta y tal y quería como... Y le hice aquí atrás como una cara de un grupo de heavy, pero era como si tuviera una cara detrás. Entonces, claro, daba mucha impresión porque yo estaba tatuándolo, ¿sabes? Y era como ver una cara, tío. Y lo estaba tatuando y claro, cuando llevábamos un rato, claro, empezaba... ¡Fuck! ¡Fuck! Y claro, tío, yo me imaginaba como el que era cantante de heavy, ¿sabes? Y era como... Y mi chica, ¿sabes? Grabándolo, yo decía, no grabes esto, por favor, tío. Pero es que era brutal, porque es que, en verdad, tío... Además, la expresión de la cara era como ¡fuck! Era ¿no? así, loco. Y, no sé, ¿habéis visto alguna vez un tatu aquí de una cara? No, pero me estaba imaginando muchas situaciones en las que puede ser muy divertido, ¿no? O sea, como, imagínate que estás en un concierto, ¿no? Y ves a un tío saltando así. Y está al revés, ¿no? Y de repente se da la vuelta y le ves otra cara. Tal o sea, cual, tío. muy gracioso, ¿no? Sí. Menuda ocurrencia, tatuarse una cara en la parte de atrás de la cabeza. Fue brutal. Pero quedó guay. ¿Te lo argumentaba de alguna forma el querer hacer la cara ahí? ¿O yo así, en plan, Bueno, sí, yo siempre hablo con los clientes durante un tiempo, ¿no? A ver lo que quieren, me lo pasan y tal. Pero era su grupo favorito y lo quería llevar ahí y... O sea, en este Y caso no fue una interpretación tuya de que este hombre era un poco bipolar ni No, nada de eso, ¿no? No, ahí aún no tenía el concepto este de creación, ¿sabes? Era como, quiero esto, y yo, vale, va, quedará guay aquí, ¿sabes? Sí, porque guau. por un momento me estaba imaginando a Álvaro diciéndole, sí, yo lo que veo aquí es una segunda cara por tu personalidad. Qué Hostia, bueno. Luego pasaré el vídeo para que lo pongáis y... Si os imagináis la historia va a ser brutal, de verdad, con el vídeo. Pues Álvaro, lo estamos pasando fenomenal, pero sabemos que tienes que coger un vuelo. Y nada, y simplemente a mí me gustaría que para hacer el cierre, pues contases un poco, no sé, como un par de tips para alguien que verdaderamente está viendo esto y dice, oye, me encanta o ya me gustaba el mundo del tatuaje, quiero empezar, pues, ¿qué le recomendarías? Sabemos que esto es como es muy difícil hacer recomendaciones genéricas, pero en base a tu experiencia, para alguien que quiere emprender en este nicho, pues y aparte de contactar con Álvaro, que dejaremos todas las redes por aquí y el contacto, porque además vosotros enseñáis. Sí, tenemos también una academia, que es Tattoo Academy Spain, que ahí hacemos todo el seminario de iniciación, avanzados, seminario de piercing, higiénico-sanitario, que es en plan lo que te exige legalmente España, ¿no? Para poder dedicarte a ello, porque tenemos una chica que es enfermera y los imparte, así que... Y antes de llegar a esa reflexión final, que se me iba a olvidar, decir que bueno, que hoy nosotros nos hemos tatuado todos aquí, por cortesía de Álvaro y de su equipo, que agradecerosle un montón. Y que además Álvaro tiene bastante interés en todo lo que hacemos nosotros más tecnológico. La idea es que toda nuestra comunidad tenga una serie de beneficios que explicaremos en otro post ampliamente. Y nada, bueno, desde nuestro lado, pues daros las gracias A vosotros, joder. por habernos ofrecido y haber tenido tan buena disposición, porque a priori a lo mejor puede parecer que somos dos mundos muy diferentes, pero yo no lo creo en absoluto. Yo tampoco. Además, me he dado cuenta que tenemos muchas cosas en común y no es en plan solo el tema business, ¿no? El tema, la visión de vida. De vida, sí. Pues nada, un par de consejos para esos emprendedores que quieran comenzar en este bonito mundo del tatuaje. Pues sobre todo que lo hagáis por pasión, que no sea por decir voy a hacer una alternativa por algo que, bueno, que me puede dar algo de dinero, ¿sabes? O algo que realmente te saque de un apuro o tal. Que si realmente os dedicáis a esto, lo hagáis por pasión, porque si no lo hacéis por pasión, esto es muy duro. Y no es
rollo llegar y tatuar y cobrar. Al final llega un punto que es, esto puede ir así, luego así de golpe. Entonces, si lo hacéis por pasión, hacerlo, igual que cualquier cosa. Pero si lo hacéis solo por dinero, mejor que... Si queréis empezar, empezar, pero que ni empecéis. Porque no os va a ir bien, casi seguro. Pero, me puedo equivocar, pero si lo hacéis, hacedlo por pasión. Qué bonito. Muy bien, pues listo. Muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros. Nos haga un podcast muy divertido. Sí, sí, sí.